La Biblia nos habla sobre Enoc, quien fue bisnieto de Adán y Noé, su bisabuelo. Él vivió una buena vida siguiendo los caminos de Dios. Enoc fue el padre de Matusalén, quien era la persona más longeva de la Biblia. Enoc vivió por más de 300 años y tuvo muchos hijos. Él era especial porque, a diferencia de casi todos, no murió, sino que fue llevado directamente al paraíso. En el vídeo de hoy vamos a discutir la historia de Enoc, incluyendo ideas del libro de Enoc. Bienvenidos a Testimonio de Jesucristo. Antes de profundizar, por favor, les pido su amable apoyo suscribiéndose al canal y activando las notificaciones. Si les gusta el contenido, por favor, denle like, ya que me motiva mucho a crear más vídeos. Sin más preámbulos, vamos a empezar con la discusión. En la Biblia, los nombres a menudo tienen significados profundos que reflejan el plan de Dios. Por ejemplo, Enoc significa enseñanza o instrucción. Esta conexión es parte de la historia más grande de Dios, que apunta incluso al nacimiento de Jesucristo. El significado de los nombres, desde Adán hasta Noé, incluyendo a Enoc, se destaca en la Biblia, específicamente en Génesis 5 y 29. Otro nombre discutido es la esperanza de Lamec para Noé, no Enoc, como se confunde a veces con Enoc siendo una figura diferente. Esto ilustra cómo los nombres transmiten esperanza y profecía sobre el alivio de las dificultades. La importancia de los significados detrás de los nombres de los descendientes de Enoc está relacionada con cómo esos nombres cuentan una historia de redención y la interacción de Dios con la humanidad. Cada nombre es una pieza de una narrativa más grande, con la vida misma de Enoc y su nombre siendo una instrucción directa o una conexión con las enseñanzas de Dios. Vamos a sumergirnos más profundamente en esta conexión y explorar cómo los significados detrás de esos nombres, incluido el de Enoc, contribuyen a la historia bíblica. Los significados de los nombres, desde Adán hasta Noé, en la Biblia forman una frase fascinante que cuenta una historia de esperanza y redención. Aquí hay un detalle de cada nombre y su significado, que cuando se interconectan transmiten un mensaje poderoso. Adán significa hombre, Set significa nombrado, Eno significa mortal o débil, Cainán o Kenán significa tristeza, Mahalalel significa alabanza a Dios, Jared significa descenderá, Enoc significa enseñanza o instrucción, Matusalén significa su muerte traerá, y Noé significa descanso o consuelo. Cuando estos significados se combinan, forman una declaración profética que el hombre es designado a la tristeza mortal, pero el bendito Dios descenderá enseñando que su muerte traerá el descanso desesperado y el consuelo. Esta interpretación ve la lista de nombres desde Adán hasta Noé como un resumen del mensaje del Evangelio, ilustrando la caída del hombre y el plan de redención de Dios a través del sufrimiento y el sacrificio, ofreciendo en última instancia esperanza y consuelo para la humanidad. La persona que fue llevada directamente al cielo sin experimentar la muerte es, de hecho, Enoc. Él es una figura bíblica mencionada en el libro de Génesis. La historia de Enoc es un poco menos conocida en comparación con Elías, pero aún así es significativa. Enoc fue un hombre justo que caminó estrechamente con Dios, y la Biblia dice que Dios lo llevó debido a su justicia, salvándolo de experimentar la muerte. Este evento se describe en Génesis 5 y 24. La traducción de Enoc al cielo sin morir se ve como un testimonio de su fe excepcional y su cercana relación con Dios. Aunque su historia es breve en la Biblia, lleva un mensaje profundo sobre las recompensas de vivir una vida fiel y tener una relación cercana con Dios. La historia de Enoc, tal como se presenta en la Biblia, es realmente bastante misteriosa y única. Aparece en Génesis y después de su introducción se menciona que caminó con Dios y luego fue llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte. Su traducción al cielo, a diferencia de otras figuras prominentes en Hebreos 11, como Abraham, Moisés y David, que enfrentaron la muerte física, parece haber evitado completamente ese proceso. La Biblia no proporciona detalles explícitos sobre cómo Enoc fue llevado al cielo, dejando mucho para la especulación e interpretación. Sin embargo, lo que está claro es que la fe excepcional de Enoc y su relación cercana con Dios lo separaron. Su traducción al cielo sin experimentar la muerte subraya la naturaleza extraordinaria de su vida y fe. Fuentes extrabíblicas como el libro de Enoc proporcionan detalles y leyendas adicionales que rodean la vida y las enseñanzas de Enoc. Aunque estas fuentes no se consideran escrituras canónicas, ofrecen ideas sobre cómo las comunidades antiguas entendían e interpretaban el significado de Enoc. La cuestión de por qué Enoc fue preservado de la muerte mientras otros enfrentaron es una cuestión de interpretación y reflexión teológica.
Algunos ven la traducción de Enoc como una recompensa especial por su excepcional fidelidad, mientras que otros lo ven como un presagio de la resurrección y la promesa de vida eterna para los creyentes en Cristo. Nuestra discusión destaca dos puntos fascinantes relacionados con las narrativas bíblicas y las interpretaciones sobre Enoc y Noé, sus significados y las lecciones extraídas de sus historias para la fe contemporánea. 1. Enoc como una prefiguración del rapto. La idea de que Enoc está siendo arrebatado al cielo prefigura el rapto, que es una interpretación común en algunas tradiciones cristianas. Esta perspectiva ve la traducción de Enoc como un tipo o preludio del evento descrito en 1 Tesalonicenses 4 y 17, donde se dice que los creyentes serán arrebatados juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. El momento del rapto en relación con el fin de los tiempos, particularmente la tribulación de 7 años, sigue siendo un tema de opiniones diversas entre los cristianos. Estas interpretaciones incluyen el pretribulacionismo, antes de que la tribulación comience, el medio tribulacionismo, en la mitad del camino, y el post-tribulacionismo, después de que la tribulación termine. 2. Noé y el mundo antediluviano. Su mención introduce otra narrativa bíblica significativa que aborda temas de juicio, salvación e intervención divina en el período previo al diluvio. El período antediluviano es conocido por su declive moral, con Noé siendo una figura justa en medio de la depravación generalizada. La especulación sobre un dosel de vapor se basa en interpretaciones que buscan explicar la longevidad del inicio del Génesis y los números climáticos globales. Antes del diluvio, este dosel supuestamente colapsó en el momento del diluvio, teorizado para haber contribuido a la larga esperanza de vida bloqueando la radiación dañina y creando un clima globalmente templado y estable. El escepticismo que enfrentó Noé cuando advirtió sobre la inminente inundación destaca temas de fidelidad frente a la incredulidad, y la advertencia divina pasada por alto es recurrente en las narrativas bíblicas. El diluvio en sí marca el primer reinicio registrado. Según esta interpretación, es un momento crucial en el juicio divino y el restablecimiento de la alianza entre Dios y la humanidad. Estas historias desde los primeros capítulos de Génesis sirven a varios propósitos en la teología bíblica. Ofrecen una base para comprender la condición humana, el propósito divino y la redención a través de Cristo. Además, proporcionan lecciones morales y espirituales atemporales que aún resuenan en la fe contemporánea. Las historias de Enoc y Noé, junto con sus significados y las interpretaciones de sus vidas, son una parte integral del rico tapiz de la fe bíblica y siguen siendo fuentes de reflexión e inspiración para los creyentes en la actualidad. Lecciones morales y espirituales ilustran las interacciones de Dios con la humanidad y proporcionan tipos o preludios de los actos redentores futuros en la escatología cristiana. Estos pueden ser vistos a través de la lente de relatos históricos literales, alegóricos, con significado o tipología teológica. Las narrativas de Enoc y Noé continúan fascinando e inspirando a los creyentes con su profundidad y complejidad. Es cierto que la narrativa bíblica es relativamente breve, dejando mucho a la especulación e interpretación. Sin embargo, fuera de la Biblia canónica existen fuentes adicionales que proporcionan información sobre la historia de Enoc, notablemente el libro de Enoc. Antes de adentrarnos en el libro de Enoc, es importante aclarar que las opiniones sobre su estatus canónico varían entre las tradiciones cristianas. Aunque algunos lo consideran parte de sus cánones, otros lo consideran un seudónimo, lo que significa que se atribuye a alguien que no es su autor real. El libro de Enoc es un antiguo texto judío compuesto antes del tiempo de Cristo y no está incluido en la Biblia canónica. Se considera literatura apocalíptica, con enfoque en visiones y profecías sobre el fin de los tiempos. La historia de Enoc se elabora a partir de la descripción de sus encuentros con ángeles, sus viajes a través de los reinos celestiales y su papel como profeta advirtiendo a la humanidad sobre el inminente juicio. El libro proporciona información adicional sobre el contexto y la profundidad del personaje de Enoc y su relación con Dios. Algunos estudiosos sugieren que pasajes como Judas 1, 14-15 y 2 Pedro 2, 4-6 pueden extraer o aludir a tradiciones encontradas en el libro de Enoc. Sin embargo, esto no necesariamente implica que el libro de Enoc deba ser considerado canónico o autoritario de la misma manera que los textos bíblicos. A pesar de su estatus canónico, el libro de Enoc sigue siendo un hito histórico importante y un texto teológico que ofrece valiosos conocimientos sobre el pensamiento judío antiguo y las creencias sobre la figura de Enoc y el fin de los tiempos. Sin embargo, su interpretación y aceptación varían entre diferentes comunidades cristianas. De hecho, se pueden trazar paralelos entre la historia de Enoc y los temas encontrados en el libro del Apocalipsis.
El libro de Enoc se centra significativamente en los ángeles y sus interacciones con la humanidad, especialmente los ángeles caídos conocidos como Nefilim. Se dice que los ángeles caídos corrompieron a la humanidad, lo que llevó a una amplia maldad y, finalmente, resultó en un juicio divino. Esta narrativa refleja elementos encontrados en el libro del Apocalipsis, donde los ángeles desempeñan un papel crucial en la ejecución de los juicios de Dios sobre la tierra. Además, Enoc y el Apocalipsis contienen profecías sobre el fin de los tiempos, incluyendo visiones de eventos futuros y el castigo de los impíos. Ambos retratan un mundo cada vez más envuelto en depravación moral, culminando en una intervención divina y el establecimiento del reino de Dios. Como cristianos que viven en un mundo moralmente depravado, estamos llamados a ser justos y fieles siguiendo el ejemplo de figuras como Enoc, que caminaron estrechamente con Dios. Aunque podemos enfrentar pruebas y tribulaciones, incluido el dolor de la muerte, nos aferramos a la esperanza del regreso de Cristo y la promesa de la vida eterna. El concepto del arrebatamiento, según se describe en varias interpretaciones de la profecía bíblica, sirve como un recordatorio del final redentor y la liberación que esperan los creyentes en los últimos tiempos. 1 Tesalonicenses 4, 3-18 de hecho discute la creencia entre muchos cristianos de que tanto los que han muerto en Cristo como los que aún están vivos en el momento del arrebatamiento serán llevados juntos para encontrarse con Jesús en el aire. Este pasaje enfatiza la unidad de los creyentes, vivos o fallecidos, en su eventual reunión con Cristo. Con respecto a la mención de Enoan, es importante señalar que este término se refiere a un lenguaje asociado con los ocultistas del siglo XVI, John Dee y Edward Kelly. No debe confundirse con el patriarca bíblico Enoc. John Dee y Edward Kelly afirmaban haber recibido este lenguaje a través de una revelación angélica y lo usaban en sus prácticas ocultistas. Sin embargo, la conexión entre este lenguaje y el Enoc bíblico es puramente especulativa y no está respaldada por evidencia histórica o bíblica. El concepto de Enoan ha estado principalmente asociado con prácticas esotéricas y ocultistas, no con prácticas bíblicas o estudios teológicos. Es importante que los cristianos disciernan y sean cautelosos acerca de enseñanzas y prácticas que se desvíen de la verdad bíblica y que puedan conducir a confusión o daño espiritual. En última instancia, nuestro enfoque debe estar en comprender y seguir las enseñanzas de la Biblia y crecer en nuestra relación con Jesucristo. Las prácticas de John Dee y Edward Kelly, como las describiste, se adentran profundamente en los reinos del ocultismo y el esoterismo. Su uso de objetos como un espejo de obsidiana negra y una bola de cristal es típico de la adivinación, un medio de obtener revelaciones a través de superficies reflectantes u otros medios. Se cree que revela visiones de evidencia y otras prácticas similares que han sido parte de varias tradiciones místicas y ocultistas a lo largo de la historia. Las sesiones de Dee y Kelly involucraban rituales complejos que afirmaban les permitían comunicarse con ángeles. La orientación que recibían durante estas sesiones supuestamente incluía revelaciones sobre la naturaleza del universo, la estructura del reino espiritual e incluso promesas de poderes sobrehumanos y cambios transformadores en la sociedad que conducirían al apocalipsis. Tales afirmaciones reflejan la creencia esotérica en el poder del conocimiento oculto y la magia para influir en el mundo material y humano. A pesar de la naturaleza grandiosa de sus afirmaciones, es crucial abordar estos relatos históricos con una perspectiva crítica. Las prácticas de Dee y Kelly, incluyendo sus supuestas comunicaciones angélicas y el Enoan o lenguaje angelical, están fuera de los límites de la creencia cristiana ortodoxa y la práctica que la Iglesia ha considerado tradicionalmente como precaución contra las prácticas ocultas y la búsqueda de conocimiento o poder espiritual fuera de la revelación de Dios en las Escrituras. La fuente de verdad y revelación divina se encuentra en la Biblia, y las prácticas que buscan ignorar las Escrituras o la doctrina cristiana invocando prácticas ocultas deben ser evitadas y rechazadas. Poderes o conocimientos secretos son vistos con escepticismo y cautela. La fe cristiana enfatiza una relación directa con Dios a través de Jesucristo, basada en las enseñanzas de las Escrituras y no a través de prácticas esotéricas u ocultas. Enoc es, en realidad, una figura bíblica fascinante y entender su historia puede arrojar luz sobre aspectos importantes de la historia bíblica y la teología. En la Biblia hay dos individuos llamados Enoc y es crucial diferenciarlos. El primer Enoc mencionado en la Biblia fue el hijo mayor de Caín, quien construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc.
Esta línea está asociada a los descendientes de Caín, conocidos por su maldad. El segundo, Enoc, de la línea de Set, es el Enoc más conocido. Era hijo de Jared y es famoso por su estrecha relación con Dios y su extraordinaria traslación al cielo, sin experimentar la muerte. Enoc de la línea de Set es frecuentemente referido en las discusiones sobre su notable fe y su papel como padre de Matusalén, quien vivió más tiempo registrado en la historia humana, 969 años. Aunque la Biblia proporciona limitada información sobre la vida y la familia de Enoc, su historia sigue siendo significativa por su retrato de fidelidad y cercanía a Dios. Enoc sirve como ejemplo de vivir rectamente en medio de un mundo pecaminoso y las recompensas de caminar cerca de Dios. Aunque los otros hijos de Enoc no son nombrados en el texto bíblico, su legado como figura justa y su destino único de ser llevado al cielo, sin experimentar la muerte sigue cautivando a los lectores e inspirando discusiones sobre la fe y la intervención divina. La relación de Enoc con Dios es destacada en la Biblia, particularmente mediante la afirmación de que él caminó con Dios. Esta expresión es única, ya que solo se aplica a Enoc y a Noé en toda la narrativa bíblica. Curiosamente, Noé era bisnieto de Enoc, lo que enfatiza aún más la continuidad de la fe dentro de su lineage. El texto bíblico describe que Enoc vivió 365 años, durante los cuales tuvo una comunión íntima con Dios. Luego, sin experimentar la muerte, Dios lo tomó para sí mismo. Algunos estudiosos sugieren que el número 365 puede simbolizar una vida completa y privilegiada, similar a los días de un año solar. No obstante, interpretar la edad de Enoc simbólicamente plantea desafíos, ya que el registro genealógico en Génesis 5 generalmente no emplea lenguaje simbólico. Por lo tanto, se entiende comúnmente que la edad de Enoc probablemente deba tomarse literalmente. La vida relativamente corta de Enoc en la tierra contrasta con la longevidad de su hijo Matusalén, quien vivió la mayor expectativa de vida registrada en la Biblia. Sin embargo, el significado no está en la longitud de la vida de Enoc, sino en su estrecha relación con Dios. El texto enfatiza el privilegio único de Enoc de caminar en la presencia inmediata de Dios, lo cual se considera una bendición mayor que una larga vida en la tierra. La historia de Enoc sirve como un recordatorio de la importancia de una comunión íntima con Dios y el poder transformador de la fidelidad. Su ejemplo anima a los creyentes a cultivar una profunda relación con Dios, caminando cerca de Él en fe y obediencia, independientemente de la duración de nuestra vida terrenal. La narrativa bíblica de Enoc, siendo llevado por Dios, ha despertado diversas interpretaciones entre estudiosos y teólogos. Las tradiciones judías varían en su entendimiento, con algunos interpretando la frase Dios lo tomó como una expresión metafórica que indica la muerte prematura pero pacífica de Enoc. Sin embargo, dentro del cristianismo, la visión predominante es que Génesis significa literalmente que Enoc no experimentó la muerte y fue llevado corporalmente a la presencia de Dios. Esta interpretación se refuerza por la carta a los Hebreos, que explícitamente afirma que por la fe Enoc fue llevado para que no viera la muerte. La traslación de Enoc a la presencia de Dios sin experimentar la muerte es significativa por diversas razones dentro de la teología cristiana. 1. Es un presagio de la traslación del rapto. Enoc es visto como un precursor del futuro rapto de la Iglesia, donde se espera que los creyentes
sean arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, como se describe en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, duas ensinanças sobre immortalidade. El ser llevado de Enoc por Dios. Ilustra el concepto de inmortalidad y vida más allá de la muerte desde el período del Antiguo Testamento. 3. Testimonio de fe. Enoc es celebrado en el Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos 11, como un héroe de la fe cuya vida agradó a Dios. Su traslación se atribuye a su fe y su caminar con Dios. 4. Profecías y juicio. La epístola de Judas menciona a Enoc como un profeta que advirtió sobre el juicio divino contra la maldad. Esta referencia ha llevado a discusiones sobre la fuente de Judas, si fue el libro apócrifo de Enoc o una tradición oral, que incluía profecías similares. Sobre el libro de Enoc, de hecho, existen varios textos. Atribuido a Enoc, el primer libro de Enoc, conocido como un Enoc, es el más conocido y ampliamente estudiado, conteniendo una serie de materiales, incluyendo visiones del cielo, angelología y profecías. Es de este libro que Judas supuestamente citó el segundo libro de Enoc, conocido como 2 Enoc, o el libro eslavo de Enoc, preservado en antiguos manuscritos de la Iglesia Ortodoxa, narra la ascensión de Enoc al cielo y sus revelaciones sobre el cosmos y el orden divino. El tercer libro de Enoc, conocido como 3 Enoc o el libro hebreo de Enoc, escrito en hebreo, se centra en la metamorfosis de Enoc en el ángel Metatrón. Los estudiosos debaten el grado en que estos textos reflejan Tradições genuínas sobre Enoch. y si la referencia de Judas a la profecía de Enoc le da algún nivel de credibilidad al libro de Enoc, aunque no es considerado escritura canónica en la mayoría de las tradiciones judías y cristianas. El libro de Enoc contiene importante información histórica y Teológica, proporcionando perspectivas. sobre el judaísmo del Segundo Templo y el temprano Pensamiento cristiano. el libro de Enoc, junto con el segundo libro de Enoc y el tercer libro de Enoc, son textos antiguos que contienen diversas visiones, relatos y profecías atribuidas a la figura bíblica de Enoc. Entre estos, el primer libro de Enoc es el más conocido y ampliamente estudiado, especialmente en su versión etíope. Aunque estos libros reclaman la autoría de Enoc, los estudiosos generalmente coinciden en que no fueron escritos por el Enoc bíblico, sino que probablemente se originaron durante el período intertestamentario entre el siglo III a.C. y el primer siglo d.C. Los primeros fragmentos de estos textos datan de alrededor del 200 a.C., con manuscritos más tardíos apareciendo hasta finales del siglo ID. A pesar de su atribución a Enoc, el contenido de estos libros refleja una variedad de influencias y tradiciones de los periodos en que fueron escritos. Algunos estudiosos sugieren que ciertas partes del libro de Enoc pueden contener tradiciones orales o dichos atribuidos a Enoc que fueron preservados y transmitidos a lo largo del tiempo. Las opiniones varían entre los cristianos en cuanto a la importancia y validez de estos textos extrabíblicos, mientras que algunos pueden encontrar valor en estudiarlos para obtener perspectivas históricas y teológicas. Otros, como usted mismo, pueden sentir que los 66 libros de la Biblia son suficientes para su conocimiento y fe. En última instancia, la decisión de involucrarse con textos como el libro de Enoc es personal, y es importante abordarlos con discernimiento y una mirada crítica. Estos pueden proporcionar contexto adicional y perspectiva sobre las antiguas creencias judías y cristianas,
pero no son considerados escritura canónica en la mayoría de las Traditions Christianas. pedir opiniones y participar en una discusión respetuosa sobre estos textos puede ser beneficioso para profundizar en la comprensión de la historia bíblica y la teología. Sin embargo, es esencial priorizar las enseñanzas autorizadas de la Biblia, mientras se exploran fuentes extrabíblicas. La historia de Enoc fue breve, pero interesante. ¿Has leído el libro de Enoc? Comparte tus pensamientos en los comentarios. A continuación, si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.